Dios les bendiga, mis amados hermanos. Nuevamente estamos agradecidos con el Señor en esta preciosa tarde, porque nos concede la oportunidad de poder celebrar su nombre, poder exaltarle y glorificarle como Él merece ser exaltado. También estamos agradecidos porque pues, nos concede la oportunidad de poder entrar a sus hogares a través de este medio de comunicación. Sabiendo de antemano que Él está presente en todas partes y confiando en que su palabra dice que donde dos o tres se congreguen en su nombre, allí está en medio de ellos. En esta preciosa tarde queremos invocar su nombre, queremos invitarlo a esta reunión, hacerlo invitado de honor, darle la dirección de este servicio. Por lo tanto, les ruego que inclinemos nuestro rostro, levantemos nuestra voz y oremos al Señor para que Él esté en medio de nosotros. Padre maravilloso, te damos gracias por esta oportunidad que nos concedes para glorificar tu nombre. Gracias, Señor, porque ya estamos en este primer domingo de agosto, congregándonos nuevamente, Señor, a través de este medio, a través de este medio de comunicación, Señor, poder celebrar este culto. Gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das. Queremos, Señor, que tú tomes el control de esta reunión, que tomes tú las riendas, Dios mío, de este servicio, y que esta alabanza llegue a tu presencia, que esta adoración llegue hasta tu santuario mismo. Nosotros hoy nos ponemos de pie, nos levantamos delante de ti, nos inclinamos con alabanza, con adoración, con exaltación, para hacerte sentir y para decirte todo lo que tú eres para nosotros. Queremos suplicarte que tú nos des tu bendita palabra, que tú hables a nuestros corazones, que tú nos bendigas, que tú ministres nuestro espíritu a través de la exhortación, a través de la edificación o a través de la consolación, según sea tu voluntad. Gracias, Padre Santo. Usa la vida de mi hermano quien dirige las alabanzas, y asimismo también usa la vida de mi hermano quien va a predicar en esta tarde, para que todo esto sea para la gloria, para la honra de tu santo nombre y para la bendición de tu pueblo. A través de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Quiero invitarles a abrir la escritura en el libro de los Salmos. Quiero leer el Salmo número 22, pero únicamente quiero leer el versículo 22 al finalizar, o sea, al 31. Salmo capítulo 22, versículo 22 hasta el 31. Amén, gloria a Dios. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la congregación, mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados, alabarán a Jehová los que le buscan, vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino, y él regirá a las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aún el que no puede conservar la vida a su propia alma, la posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán
su justicia. A pueblo no nacido aún anunciará que Él hizo esto. Bendito sea el nombre del Señor. Este es un salmo meramente mesiánico, en donde lleva por título un grito de angustia y un camino de alabanza. Se anuncia el sufrimiento de nuestro amado Señor Jesucristo, pero se exhorta a que se debe alabar el nombre de Jehová. Y la razón es porque Él no nos menospreció. Él fue afligido hasta el extremo. Su angustia es indescriptible. Allá en el Getsemaní sufrió precisamente eso, Getsemaní, apretado, comprimido, al extremo, tanto así que derramó toda su sangre en la cruz del Calvario para que nosotros tuviésemos vida eterna. Y hoy queremos alabarlo y glorificarlo. Así pues, dejo lugar a mi hermano para la alabanza, para exaltar el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Un saludo para todos los que nos están viendo, los que nos van a sintonizar. Gloria al poderoso nombre del Señor. ¿Cómo están, hermanos? Me da mucho gusto saber que están bien, ¿verdad? Hoy los hemos reunido como acostumbramos para cantarle al Señor, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Y vamos a inclinar nuestros rostros a Él, levantar nuestras manos hacia el Señor. Y vamos a acercarnos ante su presencia. Vengo a ti, oh Señor, a rendir mi corazón. Quiero más de ti. Toma mi necesidad, dame tu preciosa paz. Quiero más de ti. Vengo a ti hoy, Señor, a rendir mi corazón. Quiero más de ti. Toma mi necesidad,
Queremos más de ti, queremos más de tu presencia. Y es que cuando puedes entrar a su presencia y te das cuenta que en Él puedes depositar todas tus cargas, tus penas, puedes venir confiado a Él, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos están gozando y cuántos están dejando sus cargas en el Señor? Aleluya. Amén, gloria a Dios. Y hablando de su presencia, cuando estamos en ella, sabemos y entendemos que podemos vernos chiquitos frente a Él. Solo en tu presencia yo puedo ver, Señor, la grandeza de tu amor. Solo en tu presencia yo puedo ver, Señor, cuán pequeño soy delante de ti, y al pensar que me has llamado para adorarte, te adoraré, Señor, y al pensar que me has llamado, te adoraré, Señor, te adoraré, Señor, te adoraré. Solo en tu presencia yo puedo ver, Señor, la grandeza de tu amor. Solo en tu presencia yo puedo ver, Señor, cuán pequeño soy delante de ti, y al pensar que me has llamado para adorarte, te adoraré, Señor, y al pensar
¿verdad? Vamos a estamos de fiesta con Jesús, el cielo queremos ir. Estamos sentados a la mesa, es Cristo el que va a servir. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir. Estamos sentados a la mesa, es Cristo el que va a servir. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir. Estamos sentados a la mesa, es Cristo el que va a servir. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Esta reunión Cristo está, Él está, ha prometido estar. Donde mi nombre esté, ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré. En esta reunión Cristo está, aquí está, ha prometido estar. Donde dos o tres mi nombre esté, ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré. Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí, su espíritu me hace hablar. Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí, su espíritu me hace cantar. Yo siento gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Estoy aquí, Cristo me envió para decir lo que Él me dio la paz, me dio su amor y con su espíritu me bautizó. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. Soy feliz, Cristo me salvó. Soy feliz, Cristo me salvó. Soy feliz, Cristo me salvó. Oh, gloria, aleluya, Cristo me salvó.
gozar, nos vamos a gozar, a las bodas del Cordero nos vamos a gozar. Vamos a gozar, nos vamos a gozar, a las bodas del Cordero nos vamos a gozar. Y luego nos iremos a la patria celestial, a morar con Jesucristo por la eternidad. Y luego nos iremos a la patria celestial, a morar con Jesucristo por la eternidad. Yo no me quedo, me voy con Él a la nueva Jerusalén. Yo no me quedo, me voy con Él a la nueva Jerusalén. A que tú te vas, yo también a la nueva Jerusalén. Yo también a la nueva Jerusalén. Seremos levantados con su poder, seremos levantados con su poder, seremos levantados con su poder a la nueva Jerusalén. Yo no me quedo, me voy con Él a la nueva Jerusalén. Yo no me quedo, me voy con Él a la nueva Jerusalén. Seremos levantados con su poder, seremos levantados con su poder, seremos levantados con su poder a la nueva Jerusalén. Aleluya, gloria a Dios. Buenas tardes, amados hermanos. Dios los bendiga a todos ahí en sus hogares, en sus casas. Dios los bendiga a todos, amados hermanos. Es un gusto y un placer poder estar en esta tarde aquí con ustedes, transmitiendo la palabra del Señor a través de este medio. Bien, amados hermanos, desde casita queremos que todos nos acompañen, nos sigan a esta corta, pequeña pero profunda predicación, mensaje. Quiero que todos en casa, por favor, nos acompañen. Saludos a todos los miembros de la Iglesia Monterrey y a todos los miembros que pertenecen al movimiento de la Iglesia Peña de Oreb. Y también a todos los hermanos, toda la familia que de alguna u otra manera está llegando el mensaje a cada uno de sus hogares. Amén. Bien, quiero agradecerle al Señor por esta oportunidad que me brinda de poder estar aquí en este día, en este momento y en este lugar. Le agradezco al Señor, a Él sea toda la honra, la gloria y el poder. Bueno, vamos a darle comienzo a este servicio, amados hermanos. Quiero que me acompañen todos, amados hermanos, al libro de Mateo. Me pueden acompañar todos al libro de Mateo. Capítulo 26, versículo 36, hermanos. Bien, amados hermanos. Bueno, vamos a darle lectura todos juntos, ahí en sus hogares, también aquí vamos a darle lectura todos juntos. Lleva como título, como nombre, este pasaje: Jesús ora en Getsemaní. Amén. Bueno, comencemos. Así dice la hermosa palabra de nuestro Señor. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad,
está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí, ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Amén. Gloria a Dios por su palabra tan hermosa. Amados hermanos, como título, este tema lleva un lamento en Getsemaní. Amén. Amén, gloria Y a Dios. como primer punto quiero tocar un lugar conocido. Amén. Podemos analizar y entender en este texto que nos habla de un lugar específico. ¿Sí? Un huerto. Nos habla de un huerto. Nos habla de un lugar llamado Getsemaní. Pero ¿por qué comento esto y por qué digo que es un lugar conocido? ¿Me pueden acompañar en el libro de Marcos, capítulo 14, versículo 32? Y le pueden dar lectura, amados hermanos. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Amén, gloria a Dios. Bien, Marcos también nos menciona este lugar, no únicamente Mateo, sino Marcos también en su carta nos enseña y nos apunta de ese mismo lugar, aquel lugar llamado Getsemaní. Amén. Pero también tenemos otra referencia importante, una referencia que Lucas nos marca. Si me pueden acompañar a Lucas 22:39. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Amén, gloria a Dios. Fíjense, Lucas es como que un poco más, un poquito más claro. Él menciona monte de los olivos. Es correcto también, pero también tenemos otra referencia que nos va aclarando más sobre ese lugar. Amén, que es Juan, capítulo 18, del 1 al 2. Amén. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Versículo 2. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Amén, gloria a Dios. Ok. Ahí el nombre del primer punto, un lugar conocido. Era un lugar conocido tanto por sus discípulos, tanto por aquel que le entregaría en el huerto de Getsemaní. Y yo investigué y descubrí que Getsemaní significa prensa de olivas. ¿Sí? Seguramente porque ahí había plantas de olivo. Amén. Entonces, este lugar era frecuentado por sus discípulos y por él para darles enseñanza, para darles conocimiento, para predicarles, para instruirlos. Pero no únicamente sus discípulos, sino también sabía aquel que le entregaría, aquel que después le diría por última vez: amigo. Amén. Gloria a Dios. Bueno, ese es un lugar conocido. Hemos entendido que Getsemaní significa prensa de oliva. Amén. Es un lugar que tanto los discípulos, tanto como Judas, el que le llaman Iscariote, lo conocían. Así que era un lugar apartado, un lugar en donde ellos podían intimar, donde ellos podían recibir la enseñanza del Señor Jesucristo. Amén. Primer punto.
Segundo punto, oración del Señor. Amén. Y quiero que me acompañen a Marcos 14:32, por favor. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, Uh-huh. y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Amén. Entre tanto que yo oro. Dice la palabra que el Señor se apartó para orar. Entonces dice, llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Entre tanto, les dijo que sentados aquí, entre tanto que voy y oro. Amén. Dentro de este texto, tanto en Marcos, tanto en Mateo, tanto en Lucas, podemos ver que 3 veces dice el Señor que fue a orar. Pero también 3 ocasiones fue a ver a sus discípulos. Pero sus discípulos dicen que estaban durmiendo. Pero también nos dice la palabra que a causa del cansancio y de mucho sueño en sus ojos. Es lo que nos dice la palabra. Amén. Pero vamos a enfocarnos en la oración. En esta oración que hizo el Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní. No entiendo y no voy a llegar a comprender jamás, amados hermanos. No llegaremos a comprender aquella insistencia que tuvo nuestro Señor Jesucristo al apartarse de sus discípulos, pero no tan lejos. Es como que si Él quisiera tener de una especie de respaldo moral, de algún amigo, de sus amigos, de sus compañeros, de sus hermanos. No quería sentirse tal vez solo, porque es tan angustiante, porque Él mismo lo dijo: estoy triste hasta la muerte. ¿Cuál era aquella tristeza, amados hermanos, que nuestro Señor Jesucristo estaba sintiendo en ese momento? Esa lucha sin cuartel que se estaba llevando a cabo dentro de sí mismo. Aquella oración que le decía al Padre: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero que al mismo tiempo decía como cordero obediente: pero que no se haga mi voluntad, sino como tú, Señor. 3 veces dice Marcos, 3 veces dice Lucas lo mismo. Que nuestro Señor Jesucristo le pedía al Padre que pasara de Él esa copa. Podemos ver que incluso nuestro Señor Jesucristo, en medio de una angustia, podemos ver que nuestro mismo Señor Jesucristo, con deidad, con divinidad, con santidad, con aquello que lo respaldaba, aún para Él fue necesario recurrir a la oración, amados hermanos. ¿Cuántas veces nosotros, amados hermanos, pasamos por situaciones muy difíciles, por situaciones muy complicadas, y en vez de recurrir a la oración, recurrimos a nuestras fuerzas humanas? Queremos recurrir a nuestra sabiduría humana, que tanto como fuerzas y sabiduría son escasas y son limitadas. Solamente aquel que fue entregado en la cruz del Calvario y resucitado el tercer día podrá sostenernos en aquella aflicción si recurrimos a aquella intimidad, aquella oración, en lo íntimo de nuestra habitación y de nuestra aflicción más profunda. Así como en aquel momento, en aquella situación que estaba pasando nuestro Señor Jesucristo, en aquella aflicción de espíritus, porque Él mismo lo decía. Lo leemos fácil, hermanos, en la palabra, pero jamás llegaremos a comprender qué tan doloroso fue ese momento para nuestro Señor. Él recurrió a la oración. Él buscó consuelo a través de la oración. Y sus oraciones de nuestro Señor fue escuchada, porque Lucas lo afirma.
porque dice que descendió un ángel para darle consuelo, para darle fuerzas, para alentarlo, para decirle: estoy aquí, yo te respaldo, le decía a su Dios. Podemos saber y comprender, amados hermanos, que no hay aflicción tan grande ni tan fuerte que podamos padecer y que no tenga una solución o un remedio, si es que no lo buscamos a Él a través de la oración, para que nuestras oraciones sean escuchadas y sean oídas y sean llevadas hasta el tercer cielo y escuchadas por aquel que nos amó desde un principio. Bien, amados hermanos, dice la palabra en Santiago 5:13. ¿Quién me puede acompañar? ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Tanto el enfermo, tanto el que ha pecado, es perdonado y es sanado a través de la oración de fe. Es importante, amados hermanos, recurrir a ese medio tan hermoso que tenemos. No sigamos pasivos, no sigamos durmiendo. Salgamos de ese letargo, de ese sueño. Busquemos la presencia del Señor en medio de la oración. Imagínense el sufrimiento que estaba por pasar el Señor Jesucristo. Leía a Charles Spurgeon y citaba y decía que nosotros no tenemos, no sabemos el futuro, no conocemos el porvenir. Y decía Charles Spurgeon que para nosotros eso es una bendición. Porque, amado hermano, te puedo hacer esta pregunta libremente. Si tú supieras la hora exacta, el momento exacto y la manera en que vas a morir, ¿cómo estaría tu alma en ese momento? ¿Cómo estaría angustiado tu espíritu en ese instante de conocer el último momento de tu suspiro? Pero nuestro Señor Jesucristo sí lo sabía. Y podemos ver un atributo que solamente Dios sabe. Un atributo que solamente Dios tiene, porque Él es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Amén. Y se muestra su poder en Él, sabiendo todas las cosas que estaban por venir. Incluso en ese aposento alto, en donde iban a tener la última cena, Él le dijo: he aquí que uno de ustedes me entregará. Él lo sabía, Él sabía quién. Que el que moja conmigo el pan, ese me entregará. Él lo sabía, amados hermanos. Pero también sabía que la oración es importante en nuestras vidas. Bien. Tercer punto, amados hermanos. Sufrimiento. El sufrimiento que nuestro Señor Jesucristo estaba pasando en el huerto de Getsemaní era sumamente fuerte. Era una lucha tremenda, tanta que se manifestó a través de gotas de sangre. Era un sufrimiento psicológico, un sufrimiento que se interpretaba en su cuerpo a través del sangrado corporal. Investigué y hay unas notas científicas, médicas, de que este síntoma se llama hematidrosis. Esta situación o la enfermedad que se llama hematidrosis es cuando una persona
es sometida a un dolor psicológico muy profundo y muy fuerte, ya que nuestro Señor Jesucristo sabía de qué manera iba a morir. Él sabía cuántos azotes y cuántas caídas iba a padecer. Él sentía y sabía el frío de los clavos que traspasarían tanto sus pies, tanto sus manos. Él sabía, amados hermanos, aquellos que lo dejarían solos, sus amigos, sus apóstoles lo abandonarían. Él quedaría solo, sería tomado como esclavo, sería azotado y escupido. Y sobre todo eso, amados hermanos, incluso aquel lo traicionaría. Él sufría por todo eso, amados hermanos, pero también sufría su alma y su espíritu, porque había una lucha interna dentro de él, de su santidad, de su divinidad. Porque para nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos, el pecado es detestable, porque dentro de él, tanto la divinidad, tanto su pureza, luchaba dentro de él y decía: no cargues el pecado de la humanidad, no lo cargues. Pero su amor que había dentro de él decía: tómalo, cárgalo. Y el obediente, amados hermanos, es como que si dos Sansones se encontraran cara a cara y tuvieran una lucha tremenda. Escasas son mis palabras, amados hermanos, y muy pobres son mis ejemplos, que jamás, amados hermanos, podremos describir el dolor del sufrimiento que estaba padeciendo nuestro amado Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní. No era una prueba del Señor, no era una prueba del diablo, no era una prueba de los que lo entregaron, de los que lo iban a crucificar, sino era una lucha, porque Él jamás cometió pecado, mas Él lo hizo pecado para salvación de nosotros, amados hermanos. Amén. Aleluya. Qué sufrimiento, qué dolor, qué angustia estaba padeciendo aquel ser puro, inmaculado, aquel ser que no había conocido pecado, pero que también sabía que tenía que cumplir lo que su padre le había dicho. Amén. Era una decisión tremenda, amados hermanos. Era una decisión difícil, una batalla tremenda. Tanto que dijo: estoy triste hasta la muerte. Estoy triste hasta la muerte. Oh Señor, qué tristeza era aquella que te llevaba a decir esas palabras en tu corazón y expresárselas a tus discípulos, como buscando un consuelo por medio de ellos. ¿Cuál era aquel dolor, Señor, que invadía tu alma y tu espíritu, y todo tu ser temblaba y lo hacía temblar? Y eran reflejadas en gotas de sangre, dice Lucas. Aquel dolor, amado hermano, ni usted ni yo lo podremos saber jamás. Solo nos queda la palabra, la escritura, para poder saber a grandes rasgos qué es lo que estaba padeciendo nuestro Señor. Un sufrimiento, una agonía. Él buscaba consuelo y les dijo a sus discípulos: están durmiendo. Pedro, ¿no pudiste orar conmigo una hora? Y una vez más Él se retira a orar, y una vez más le dice al Padre: Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, Señor, sino como tú. Y una vez más vuelve y los vuelve a encontrar dormidos.
Era como si el Señor estuviera manifestando señales de auxilio. Ayúdenme, consuélenme, fortalézcanme. Pero ni ellos, ni nosotros, amados hermanos, podíamos hacer nada. Ni sus discípulos, ni nosotros podíamos hacer nada, amados hermanos. Todos estaban dormidos. Todos estaban totalmente dormidos. Todos sus discípulos, excepto uno. Aquel que lo entregaría, aquel que ya tenía planeado y conocía aquel lugar conocido, perdonen la redundancia, aquel que perfectamente conocía aquel lugar, aquel que muchas veces tomó enseñanza con el maestro en el huerto de Getsemaní, aquel estaba despierto, atento para que la hora llegara en aquel momento y lo entregara con un beso. Gloria a Dios. Fuerte, fuerte. Mateo 26:50. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Amado hermano, Mateo nos dice en el capítulo 26, versículo 50, le dice el Señor Jesús: amigo, ¿a qué has venido? Cuando yo empiezo a meditar y a entender y a comprender cuál tan grande es el amor del Señor Jesucristo para con nosotros, hermanos, que fue capaz de decirle en aquel momento decisivo, cuando les levantó a sus discípulos y les dijo: levántense, levantad y ved, aquí viene el que me entregará. Y dice Mateo que se dirigió el Señor Jesucristo a Judas, el llamado Iscariote: amigo, ¿a qué has venido? Podemos ver la inocencia del Señor Jesucristo. Podemos ver que en su corazón de nuestro Señor Jesucristo solo había amor, pureza. Y aún así le decía a Judas: amigo, ¿a qué has venido? La historia nos cuenta que fue aprendido, pero también nos dice que Judas le dijo: maestro, maestro. Se acercó y lo besó. Ha dicho a los sacerdotes con los que venía que aquel que le diera un beso, a ese tenían que aprender. Pero me llama mucho la atención, amados hermanos, en el libro de Marcos, capítulo 14, 51, si me pueden acompañar, por favor. Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Joven, me dirijo a ti en este momento. Dentro de todo este capítulo, nos habla en libros de Marcos, capítulo 14, versículo 51, de un joven que seguía al Señor Jesucristo de lejos. Joven, tú si estás en los caminos del Señor, y si estás por caminos equivocados y te has desviado en linderos que llevan a muerte, hoy te exhorto de corazón que regreses al Señor. A ti, joven, tú que encubres bajo una sábana, no sea el día de mañana, joven, que te aprenda y tu alma se llene de pavor y de miedo y huyas y tu vergüenza quede al descubierto. Te exhorto con el amor de Cristo que vuelvas a Él. Cuarto punto, amado hermano.
la agonía. Lucas 22:44. Lucas 22:44. Amén. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Qué nos dice Lucas, amados hermanos? Él nos habla de una agonía, y ciertamente nuestro Señor estaba padeciendo una agonía a causa del dolor que estaba pasando y del sufrimiento. Dice que la agonía es la expresión que significa un conflicto, una contienda, una lucha. Lucas nos dice que nuestro Señor Jesucristo, estando en agonía, oraba más intensamente. Amados hermanos, podemos entender claramente que nuestro Señor Jesucristo en esa agonía nos decía que su agonía iba aumentando, pero entre más aumentaba, también más Él seguía orando. ¿Sí? La intensidad de la oración, la intensidad de su agonía iba creciendo. Recordemos, amado hermano, que nosotros en el punto anterior vimos que nuestro Señor no había tocado pecado, no había pecado. Él jamás había experimentado lo que es el pecado tan horrendo, tan vil, tan asqueroso. Es algo que su naturaleza jamás lo permitiría. Es algo que su naturaleza divina jamás permitiría tener un contacto con el pecado. Por eso su agonía era más y más era su oración, más intensificaba su oración, amados hermanos. Amén, gloria a Dios. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Él se hizo maldito, amados hermanos, a causa de nosotros. Nos dice, ¿qué nos dice 2 Corintios 5:21, amados hermanos? Al que no conoció pecado, porque nosotros por nosotros pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Bien. Que no conoció pecado. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amados hermanos, era necesario que Él llevara nuestros pecados, nuestras cargas. Era necesario, hermanos, que Él llevara ese dolor por amor a su pueblo. Porque su amor era inmensamente grande y lo sigue siendo hasta el día de hoy. Ese amor que no podemos saber ni su altura, ni su anchura, ni su profundidad, amados hermanos. En su agonía, nuestro Señor estaba llevando una gran carga. En su agonía, pero no simplemente eso. La agonía que estaba pasando de Getsemaní se intensificaría aún más en la cruz del Calvario, amados hermanos. Porque en ese momento, en la cruz del Calvario, cuando nuestro Señor Jesucristo, antes de que diera su última exhalación,
Hubo una separación entre Dios y él. Hubo un momento de dolor y de angustia tan terrible en su alma, porque él se deleitaba pasar tiempo con su Dios en medio de la oración. Era su deleite buscarlo en oración, amados hermanos. Él adoraba pasar tiempo con el Señor a través de la oración, porque decía: Señor, de cierto tú me escuchas. Aquel momento de separación, porque nuestro Señor Jesucristo llevaba el pecado y se hizo inmundicia y se hizo maldito a causa de nosotros. Dios no pudo estar cerca de él y lo abandona. Vemos Marcos 15, 34, hermanos. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y en su voz ya apagada, y en su voz ya cansada, decía: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pareciera que en ese momento el Señor había pensado que su Dios lo había abandonado. Y efectivamente, y le dolió, con angustia, clamó: Eloí, Eloí, lama sabactani, con desespero, con lloro, con un gemir. Él llevó nuestras cargas. Todo fue cumplido, como dijo el profeta Isaías, en la vida de nuestro amado Señor. Hoy, iglesia, te exhorto a amar a aquel que nos amó realmente sin medida. Te exhorto, amada iglesia, a amar a aquel que entregó su vida por amor a ti, por amor a mí. Y para terminar, hermanos, quiero citar un texto. En un huerto el hombre se convirtió en heredero de muerte y sin fin y dolor. Fue allí donde cayó el primer Adán, y era conveniente que allí el segundo Adán restaurara las ruinas del primero. Charles Spurgeon. Gracias, amados hermanos. Gloria al Señor. Después de haber escuchado esta enseñanza hermosa, hermosa en cuanto se describe la victoria que Cristo obtuvo a favor nuestro, triste, dolorosa, por cuanto nuestro amado tuvo que sufrir por nosotros. Creo que hoy lo conveniente, lo prudente por cada uno de nosotros sería que valorara, apreciara aquella preciosa sangre que fue vertida en la cruz del Calvario, aquel sufrimiento previo en el Getsemaní, donde derramó su alma, donde fue comprimido, donde fue apretado, estrujado, martirizado por aquel sufrimiento que sabía que se avecinaba. Nosotros hoy tenemos que reaccionar de la mejor manera, con la mayor actitud, con una actitud de reverencia, con una actitud de gratitud, con una actitud de santidad para seguirle, para seguir sus pasos, hasta que Él retorne pronto y en victoria. Si en aquel día estuvo sufriente allá en el Calvario, en aquel entonces cuando Él se aproxime en su próxima venida, entonces será victorioso, entonces los ángeles le seguirán, entonces la tierra temblará, entonces se levantarán del polvo de la tierra los que han creído en Él por aquello que Él tuvo que pasar
en el Getsemaní y en el Calvario. Cerremos nuestros ojos y démosle gracias a Dios por esta palabra y pidamos una actitud de reverencia, de humildad, de amor, una actitud de adoración frente al Getsemaní, frente al Calvario, mejor dicho, frente al que sufrió en el Getsemaní y frente al quien sufrió en el Calvario. Padre maravilloso, te damos gracias por tu hermosa palabra. En ella se describe acontecimientos importantes que se llevaron a cabo en el Getsemaní. Esa noche el enemigo asediaba. Esa noche nuestro amado Señor Jesucristo estaba triste, estaba desanimado hasta la muerte. Había una profunda tristeza porque él sabía que se avecinaba un martirio y un sufrimiento para él. Por eso él dijo que si era necesario, que si se podía quitar aquella copa, si se podía evitar aquel sufrimiento, pero no dijo, al final dijo, no conforme a mi voluntad, sino conforme a tu voluntad, Padre. Y por amor a nosotros, Padre amado, tu precioso Hijo, nuestro amado Redentor, avanzó hasta el Calvario, paso a paso, sufrimiento tras sufrimiento, llegó al lugar donde obtuvo la victoria por nosotros. Hoy nosotros estamos agradecidos por tan grande amor, porque de tal manera al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Para todos los que nos han oído por primera vez o por segunda vez en esta ocasión, ahí en la recámara de tu casa o en la sala de tu casa, ahí está el Señor Jesucristo. ¿Quieres hoy rendir tu corazón delante del Cristo crucificado, pero del Cristo victorioso que pronto ha de venir? Cierra tus ojos y puedes hacer esta oración conmigo. Padre maravilloso, he escuchado en tu palabra lo que sufrió tu Hijo amado por mí. Y hoy rindo mi voluntad a tus pies. Y hoy rindo mi corazón a tu corazón. Rindo mis emociones para que tú seas el que controle mi vida. Ven a mi corazón y toma las riendas de mi vida. La situación en la que he vivido ha sido pésima, porque no he tomado una decisión seria. Pero hoy, ante este llamado de tu bendita palabra, decido caminar contigo. Muchas gracias por enviar a tu Hijo amado para que sufriera por mí y para que me comprara a precio de sangre. Hoy te doy gracias por esa salvación que obtuviste por mí. Amigo, hermano, si has hecho esta decisión, te felicito. Y no dejes de seguirnos. No dejes de contactarte con el hermano o con la hermana que te ha estado hablando de Cristo, porque será de mucha bendición para tu vida tomar el consejo de la palabra todos los días. Que el Señor te bendiga abundantemente, querido amigo, querido hermano, que hoy por primera vez o por segunda vez has escuchado la palabra del Señor. Te felicitamos verdaderamente. No es pérdida de tiempo, es escuchar la carta de amor que el Padre ha escrito para ti. Te doy gracias, Padre amado, por esta oportunidad que nos das. Y te pido bendigas a todos mis amados hermanos en sus casas. Gracias, Señor, porque hoy se pudo aperturar de manera muy restringida la iglesia matriz. Te pido que pronto a nosotros nos concedas regresar, Dios mío, a nuestro
centro de reunión. Pero mientras tanto seguiremos alabando tu nombre por este medio y de esta manera. A través de Cristo Jesús te damos gracias. Que el Señor les bendiga a todos ustedes, mis queridos hermanos y amigos, que nos han seguido en esta tarde pacientemente para oír la palabra del Señor. Que toda enfermedad sea retirada de sus casas en el nombre de Jesús. Que todo problema sea puesto en las manos del Señor y sea solucionado para la gloria del Padre. Donde hay una necesidad, habrá una respuesta por el Padre Celestial. Dios les bendiga grandemente. Estaremos hasta la próxima.